buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario Las promesas de la República Peruana. La idea de esta mesa es analizar y reflexionar acerca de la promesa educativa republicana. Bueno, como sabemos, la generación liberal que protagonizó la fundación de la República percibió en la educación una fuerza para transformar la sociedad peruana, ¿no? En ese sentido, la escuela fue entendida como un instrumento para la creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y sensibles a la cuestión pública. Entonces, aunque en el siglo XIX hubo esfuerzos por expandir la educación, fue en el siglo XX cuando las escuelas y las universidades se masificaron, incluyendo a hombres y mujeres de los sectores populares y rurales. De esta manera, la escuela y la universidad se convirtieron en espacios de socialización de lo nacional, de integración de múltiples y diversos sectores sociales y regionales que conforman la sociedad peruana. En esta sesión vamos a presentar la mesa, las promesas de la educación y la modernidad, y para ello nos acompañan Antonio Espinosa, Marcos Garfias y Cecilia Blondet. Antes de empezar con la primera mesa, quería comunicarles que durante el seminario tenemos un 25% de descuento en el libro La promesa incumplida, y que para acceder a este descuento en la tienda virtual del fondo hay que poner un código que aparece aquí en los comentarios del Facebook durante la transmisión. Entonces, vamos a comenzar con la primera ponencia. Tenemos el gusto de tener a Antonio Espinosa. Él es profesor asociado del Departamento de Historia en Virginia Commonwealth University, doctor en Historia Latinoamericana en la Universidad de Columbia en Nueva York, licenciado en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y bueno, tiene varias publicaciones sobre la historia intelectual y de la educación en Perú y América Latina. Te escuchamos, Antonio. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, y bueno, también aprecio mucho la invitación de Rolando Rojas y el IEP a acompañarlos en este panel, también a Cecilia, a Carolina, a Marcos y a todos los asistentes. Me voy a apoyar en la lectura de mis notas. Quiero comenzar situando las llamadas promesas acerca de la educación en el siglo XIX dentro de su contexto histórico. A partir de la independencia, las élites peruanas adoptaron los principios republicanos de igualdad legal, reconocimiento en función del mérito individual y acceso sin impedimentos raciales a la llamada instrucción pública. Sin embargo, así como existieron restricciones para el derecho a la ciudadanía plena, hasta bien entrado el siglo XX, el acceso a la educación afrontó condiciones discriminatorias de carácter económico, social, cultural e institucional. Entre ellas, podemos mencionar que las élites tuvieron una concepción relativamente adscriptiva de la educación, según la cual los menores debían ser educados de acuerdo a las ocupaciones y responsabilidades que fueran a desempeñar cuando fueran adultos, en función de su origen, entorno y sexo. En esta misma línea, para las élites masculinas, los contenidos y alcances de la educación a la que las mujeres podían tener acceso debían ser limitados. Maruja Barrick y Cecilia Blondet, en su capítulo incluido en La promesa incumplida, han ilustrado este fenómeno muy bien. A ello podemos agregar también una matiz de raza y en algunos casos de clase entre miembros de los sectores educados y decentes, tanto varones como mujeres, para quienes el interés por acceder a un mayor grado de educación de parte de mujeres menos decentes era sospechoso, frívolo y hasta moralmente contraproducente. Desde la época colonial, las élites usaron la educación para reproducir ideas, valores y jerarquías existentes. La educación no alentó explícitamente el ascenso social, aun cuando algunos individuos lograron mejorar su estatus gracias a ella. Luego de la independencia, el republicanismo incluyó la promesa de la igualdad legal y el progreso social en conformidad con el mérito individual. Sin embargo, los nuevos gobiernos no implementaron una ciudadanía plena. La esclavitud afroperuana se prolongó hasta 1854.
La contribución personal indígena persistió en algunos lugares hasta 1895 y diversas formas de trabajo servil indígena continuaron hasta bien entrado el siglo XX. Asimismo, las mujeres no fueron admitidas oficialmente a la educación universitaria hasta 1908. El primer colegio público dedicado específicamente a proporcionar educación secundaria a las mujeres se abrió recién en 1924 y la ley implementando el voto femenino se promulgó recién en 1955. Por lo tanto, si bien no existieron normas excluyendo explícitamente a ningún grupo social del sistema educativo, como ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos, las condiciones económicas, sociales, culturales e institucionales eran discriminatorias. El acceso a la educación o la falta del mismo continuaron siendo medios a través de los cuales reproducir jerarquías sociales, raciales y de género. Estas condiciones más amplias nos permiten entender por qué solo una minoría de la población en edad escolar estuvo matriculada en las escuelas primarias del país hasta bien entrado el siglo XX. Esta fue una realidad que, por otra parte, fue común a los países latinoamericanos. Si bien no contamos con cifras de escolaridad y descensos poblacionales que podamos entrecruzar para el siglo XIX, podemos darnos una idea muy general, mencionando que en 1870 existían 1933 escuelas públicas en todo el país para una población de 5 a 15 años, que en 1876 era de 616.662 menores. En 1902, solo poco más del 29% de los niños del país en edad escolar recibían instrucción. Para 1940 el porcentaje se había incrementado al 35%, siendo todavía una minoría. Voy a compartir con ustedes un cuadro que muestra el total de estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional entre 1847 y 1934. Al comparar, como se ve en este cuadro, al comparar los totales de varones y mujeres matriculados, es evidente que los varones eran la mayoría de quienes recibían instrucción. El número de escuelas primarias públicas para mujeres fue solo superior al de varones momentáneamente en 1915. Como se ve en el cuadro, hay vacíos en la información disponible, ¿no? Esta información no es totalmente confiable. Para el siglo XIX, además, esto se convierte en un problema más serio porque o es un resultado del hecho de que la educación pública era descentralizada, ¿no? Hasta 1905. El salto que uno puede ver en el total de escuelas entre 1860 y 1867 se puede explicar en parte por la introducción de subsidios regulares del gobierno nacional a las escuelas municipales y la caída en el número de escuelas luego de 1870 a la interrupción de esos mismos subsidios. En términos institucionales, durante las primeras 3 décadas después de la independencia, la inversión del gobierno central en educación primaria fue mínima. Las localidades mantuvieron un número limitado de escuelas, de funcionamiento a veces intermitente, usando para ellos rentas locales y contribuciones en dinero o especie entregadas por las familias de los estudiantes. Paralelamente existían escuelas privadas que dependían sobre todo de las pensiones pagadas por las familias, aunque en ocasiones recibían también subsidios gubernamentales. Y esto es algo que podemos discutir luego en el tiempo de preguntas, ¿no? Esto evidencia que existía una demanda social por educación más allá de la inversión estatal en escuelas. En 1847, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno reportó un total de 554 escuelas privadas, de las cuales 443 eran para niños y 111 para niñas. Estas escuelas tenían 14.555 estudiantes en total. El número de escuelas consideradas públicas en dicho año, 322, era mucho menor, aunque con 15.068 estudiantes tenía un número mayor de matriculados. Como indica este cuadro, el número de escuelas públicas se incrementó a partir de mediados del siglo XIX, coincidiendo con el inicio del apogeo exportador guanero.
La inversión estatal en educación primaria se regularizó a partir de la creación de escuelas primarias municipales en la década de 1860. Desde entonces y hasta 1873, el gobierno central complementó la inversión local mediante la entrega de subsidios regulares para dichas escuelas. En 1864, el Ministerio de Justicia e Instrucción informó que existían 820 escuelas públicas en el país, con 29.971 matriculados. En contraste, existían tan solo 118 escuelas privadas con 3.100 matriculados. La tendencia al incremento de las escuelas públicas se interrumpió en 1873, cuando el primer civilismo dejó de proporcionar subsidios regulares a dichas escuelas a raíz de la crisis fiscal. El gobierno central ordenó entonces que los gobiernos locales cobraran una contribución para sostener las escuelas. Las autoridades municipales tuvieron dificultades para hacerlo, por lo que cerraron gran número de escuelas públicas. Con respecto a la educación de las mujeres, al expuesto por Barrick y Blondet en su trabajo, quisiera agregar que a partir de mediados del siglo XIX, las discusiones públicas acerca del grado deseable de influencia de la Iglesia Católica en la educación y la extensión apropiada de la educación femenina se produjeron de manera paralela a un aumento de estudiantes mujeres y de escuelas para ellas, como vemos en el cuadro que tenemos en pantalla. Fue también una época en que la cultura escolar cambió, influenciada en parte por un nuevo ideal de conducta burguesa y por el interés oficial en promover el patriotismo y la observancia de la ley. Las escuelas de Lima, a partir de mediados del siglo XIX, ampliaron su currículum ofreciendo cursos tales como Historia y Geografía peruanas, La vida de Jesucristo, Historia sagrada e Higiene para niñas. El número de escuelas que enseñaban materias de adorno, lo que se llamaba en esa época materias de adorno, se incrementó ofreciendo cursos como urbanidad, pronunciación en español y música, todas las cuales podían mejorar las posibilidades de ascenso social. Los padres de estudiantes mujeres en particular se quejaron a las autoridades cuando las escuelas públicas no enseñaron dichas materias de adorno. Una cuestión estrechamente vinculada con el acceso de las mujeres a la educación es la representación de las mujeres en el magisterio público. Lamentablemente, la información previa a 1890 es escasa y procede de fuentes heterogéneas. En 1859, los presupuestos de las tesorerías departamentales incluían partidas para 296 preceptores y solo 34 preceptoras. En 1870, luego de que el gobierno central comenzara a brindar subsidios regulares a las escuelas locales, la memoria del Ministerio de Justicia declaraba que las escuelas públicas empleaban 792 preceptores y 302 preceptoras o maestras. Según estas cifras, mientras que el total de preceptores públicos se había más que duplicado en un periodo de 11 años, el de preceptoras habría crecido casi 8 veces, ¿no? Entonces vemos, si bien el número de mujeres habría sido todavía una minoría en el magisterio, sin embargo, había un crecimiento rápido, ¿no? En el caso del departamento de Lima, sabemos que en la década de 1870 la cantidad de mujeres que se diplomaron como preceptoras fue mucho mayor que el de hombres. Entre abril de 1874 y diciembre de 1875 se diplomaron 79 mujeres, luego de aprobar el examen administrado por el Consejo Departamental. En contraste, solo 10 hombres obtuvieron el mismo diploma. En 1878, un año antes del inicio de la guerra con Chile, 104 mujeres se diplomaron como preceptoras, en tanto que solo 19 hombres obtuvieron el mismo diploma. En base a las cifras disponibles a nivel nacional a partir de 1890, he elaborado este cuadro. Es un cuadro acerca del magisterio público por sexo entre 1890 y 1924. Como podemos ver, la centralización administrativa y financiera de la educación primaria a partir de 1905, a fines de 1905, favoreció la participación de las mujeres en el magisterio a nivel nacional. Este fenómeno, llamado en otros contextos de feminización del magisterio,
que por cierto es un término que se encuentra poco, en realidad nada en la literatura acerca del Perú, pero es común, es de uso común en la literatura de la historia de la educación en otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, este fenómeno de feminización del magisterio se inició en Lima y posiblemente en otras ciudades del país de manera más temprana. Pero algunos varones y mujeres ilustrados no recibieron el fenómeno de manera positiva. A modo de ejemplo, en 1899, el escritor costumbrista Abelardo Gamarra, quien había sido maestro él mismo, publicó un relato titulado Dos señoritas preceptoras, acerca de dos maestras provenientes de hogares de bajo estatus social. Una de ellas era hija de vendedores en el mercado, en tanto que la otra era hija de una lavandera y de un vendedor de lotería, lo cual indica sus orígenes sociales, ¿no? Las familias de ambas invertían dinero en la educación de sus hijas, contratando tutores privados para prepararlas para el examen de diplomado docente y consiguiendo varias cartas de recomendación para asegurar un resultado exitoso en la prueba. Aunque a las jóvenes no les iba bien en el examen, obtenían sus diplomas gracias a sus recomendaciones. El relato terminaba narrando la celebración del acontecimiento en casa de una de las jóvenes. El padre de la misma confiaba a uno de sus invitados que esperaba que su hija obtuviera colocación en una escuela, mientras que una de las jóvenes manifestaba a la otra su incomodidad por tener que compartir la celebración con los amigos de sus padres, a los cuales desdeñaba. Gamarra concluía su relato diciendo, cito, «Es que la señorita preceptora, a la que le han llenado la cabeza de textitos, es una mujer de ínfulas, que tiene a menos a la clase a que pertenece, y que pica todas las presunciones que le han fomentado en el colegio. No le han dado siquiera noción del papel que le toca desempeñar. Es un cajón desastre, lleno de retazos sin media vara de género aprovechable». Entonces, como vemos, y de estas hay otras opiniones de intelectuales de la época que son realmente muy negativas acerca de este incremento en el número de mujeres en el magisterio, ¿no? Bueno, eso también lo podemos conversar en mayor detalle, porque voy a publicar un artículo al respecto para el año que viene. Por su parte, Barrick y Blondet recogen la opinión de la educadora Teresa González de Fanning, quien en 1905 sostenía que una mujer del sector popular, que culminaba tercer grado, salía inflada de vanidad y podía extraviarse antes de contentarse con el servicio doméstico, ¿no? Esta es una cita que tomo del texto de Barrick y Blondet. Como vemos, la concepción relativamente ascriptiva de la educación seguía siendo influyente a principios del siglo XX. De hecho, de acuerdo con el historiador Jorge Caguana, el establecimiento de escuelas denominadas rurales a principios del siglo XX para educar y brindar formación vocacional a niños campesinos racializó la educación, enfocándola en dar una formación específica a aquellos conceptuados como indígenas, ratificando de esa manera su categorización racial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonio. Vamos ahora a darle la palabra a Marcos Garfias, a quien voy a presentar a continuación. Marcos es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un diploma en Planificación y Gestión del Desarrollo Local, también en San Marcos, y tiene estudios de doctorado en Historia de América Latina en el Colegio de México. Sus investigaciones giran en torno de las políticas de educación universitaria, las desigualdades sociales en este mismo ámbito, y las políticas de investigación y el movimiento estudiantil. Adelante, Marcos. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días con todos. Primero quiero agradecer obviamente al Instituto, en particular a Rolando por la iniciativa de esta mesa y por invitarme a estar esta mañana junto con Cecilia y con Antonio, que tienen mayor recorrido, digamos, en estos debates sobre la educación. Yo rápidamente quisiera pasar el PPT. Si Indira me ayudas, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, el Estado docente y la democratización de la educación en el siglo XX.
voy a intentar entrar en diálogo con los textos que se han presentado en el libro de la promesa republicana, tanto con el de Cecilia Blondet, como el de Carolina Trivelli y Rodrigo Gil, porque son los que abordan, digamos, en el libro de alguna manera el tema de la educación, aunque no de manera sustancial, está ahí, ¿no? Pero, digamos, no se ha desarrollado de manera profunda. Pero también con otros trabajos como el de Antonio, quien precisamente es el que empieza a trabajar esta idea de Estado docente, porque creo que es fundamental, sobre todo para entender la dinámica de la educación en general y la educación pública en particular a lo largo del siglo XX, ¿no? Aquí se asume básicamente que es el Estado, ¿no?, que a inicios del siglo XX cobra protagonismo central, a diferencia del siglo XIX, que sí lo tenía, obviamente, ya nos ha contado mucho de eso Antonio, pero es en el siglo XX que decide asumir como tal y de manera hegemónica además la tarea educativa e iniciar así un ambicioso proyecto donde se van mezclando una serie de agendas políticas, programáticas, ideológicas dentro y fuera del país, ¿no? Esta es una agenda que escapa a los marcos de las fronteras nacionales. Entonces el Estado es un actor central ahí y una de las tareas precisamente es esta idea de expandir la educación, ¿no? En principio la educación básica, la primaria, luego la secundaria, pero también la superior. Entonces sobre ese eje yo voy a intentar rápidamente conversar con ustedes esta mañana. Siguiente, Indira. Bueno, 1905 es un año clave porque se promueve una ley nueva de educación, entre otros por Jorge Polar, que será ministro en ese contexto, y él, como político y otros tantos del civilismo, junto con los intelectuales del periodo, tienen muy claro esta tarea de la educación, ¿no? Por muchos elementos que tienen que ver, obviamente, con la agenda liberal del siglo XIX, que continúa de cierta forma, pero también por el quiebre que significó la guerra, ¿no? Entonces aquí voy a leer rápidamente estas dos frases que sintetizan muy bien esa agenda. El Estado tiene el deber y por lo mismo el derecho de intervenir en la educación nacional. Redimir al analfabeto constituye la obligación primordial del Estado. La democracia no será una realidad mientras la educación, la de los primeros años siquiera, no se extienda a todos. Entonces aquí queda muy claramente trazada una agenda política, una agenda más establecida desde el Estado central, desde un sector, en este caso el de los civilistas, que va a caracterizar, ¿no?, a lo largo del siglo XX precisamente las políticas en este campo. La siguiente, Indira. Ahora, aquí yo voy a proponer un arco temporal sobre lo que nosotros entendemos sobre Estado docente. Me remito precisamente a esta ley de 1905, la ley número 162, que es cuando la hegemonía y la centralidad del Estado en la tarea educativa se concreta, ¿no? Y algo nos dijo Antonio, como en el 19 estas tareas de municipalizar la educación habían sido un primer intento, pero el reclamo desde el aparato central, ¿no?, desde las élites para que estas tareas sean asumidas por completo por el gobierno central por una serie de circunstancias que tenían que ver además con los desempeños, las posibilidades de mayores recursos, van a definir estos procesos, ¿no? También esta idea de construcción de la comunidad nacional de manera más sostenida, que tiene que ver no solo con términos identitarios, en términos culturales y sociales por las diferencias raciales, sino además por cuestiones geográficas, ¿no?, por esta poca articulación, digamos, en términos de comunicación del territorio, y que desde el aparato central se buscaba a través de los instrumentos de la educación de alguna manera remediar. Yo indico que este Estado docente, la idea de este enorme desafío, se inicia aquí en 1905 y dura prácticamente todo el siglo XX, ¿no?, hasta 1993, 1996, con la nueva constitución del Fujimorismo y de manera más específica con el decreto legislativo 882, ¿no?, que va a definir
esta centralidad de la iniciativa privada en la educación y además con fines de lucro, ¿no? Eso va a generar un vuelco total, ¿no? A cómo el servicio educativo, los promotores de la educación van a intervenir en este campo desde el ámbito privado y por lo tanto también va a definir una reposición, una reforma del protagonismo del Estado, ¿no? De alguna manera se cierra aquí, el Estado sigue participando obviamente, pero ya no va a ser el actor central, ¿no? Va a estar mucho más mediado por otras agendas y además va a compartir esta tarea de manera mucho más más invasiva, ¿no? O más aglomeradora de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, es casi un siglo. Voy a decir también que esto puede abrir a cierta discusión porque la educación privada en todos los niveles no es que surja en los 90, la educación privada ha estado muy presente incluso en el siglo XIX, sobre todo en la educación media y universitaria, pero en la educación básica no tanto, ¿no? La educación básica la privatización de la educación básica es un fenómeno propiamente de la segunda mitad del siglo XX y de las últimas décadas en particular, ¿no? Ya en los 60, por ejemplo, para el caso de la educación universitaria, empieza a abrirse también este abanico, ¿no? De la promoción de la inversión privada, de otro tipo, obviamente, pero que ya está presente, ¿no? Y que va de alguna manera a ir removiendo esta idea del Estado docente, ¿no? La siguiente, Indira. Ahora, lo cierto es que, siguiendo tanto lo que dice Antonio ya en sus hallazgos, al menos hasta la década del 2030, y también este estudio magnífico que hizo el profesor Contreras, Carlos Contreras, al menos hace casi 25 años, Maestros Mistis y Campesinos, si hay en concreto, ¿no? Se materializan toda esta agenda que desde inicios del siglo XX empiezan a establecer las élites civilistas primero, pero después otras élites, ¿no? Otros regímenes que le van a seguir no se detienen en esta idea de convertir al Estado en el principal agente de la educación, y eso se va a materializar en muchos aspectos, ¿no? Tanto desde la expansión de la matrícula, sobre todo en la educación básica, como en la expansión del presupuesto también. Entonces, voy a mostrar unos cuadros que grafican esto con mayor claridad. El siguiente, Indira. En el caso de la educación primaria, esto es muy palpable, ¿no? Es abrumador, además, cuando uno lo mira en términos de arco temporal de varias décadas, cómo es que cambia, ¿no? El acceso, la expansión, ¿no? de la educación primaria, y que tiene que ver con el incremento del número de escuelas, con el incremento del número de docentes y con ello con el incremento de los matriculados, ¿no? Aquí el cuadrito nos refiere que hacia 1905, a inicios del siglo XX, en todo el país habrían alrededor de 1.425 escuelas, y 6 décadas después, estas ya eran 19.587. El número de docentes incrementa en una magnitud mayor, se pasa de 1.657 docentes en 1905 a más de 60.000 en 1966. Y la matrícula de los estudiantes es mucho más abrumadora, ¿no? Porque se pasa de 85.000 estudiantes a más de 2 millones hacia la década del 60. Entonces, en términos a menos de las cifras, sí hay un avance concreto, ¿no? Sí se materializa esta agenda de expandir la educación, y gran parte se debe obviamente a la iniciativa estatal, ¿no? Al presupuesto estatal, es el Estado quien forma a los docentes, ¿no? Es el Estado además que de alguna manera incentiva la matrícula de educación básica, no solo sobre estas agendas ya del siglo XIX de crear comunidad, de conformar ciudadanía, sino además porque en el tránsito del XIX y el XX, y sobre todo en este siglo, se va consolidando este vínculo entre mayor educación y prosperidad económica, ¿no? Esta idea de recursos humanos mejores educados
que tienen un impacto obviamente en el desempeño económico del país. Esto, digamos, para mirarlo más desde las élites, ¿no? Desde arriba, y desde la sociedad más bien, siempre, ya lo dijo Antonio para el siglo XIX, siempre estuvo presente esta idea de la expectativa sobre la educación y las demandas sobre la educación, pero es en el 20 que esto también se hace mucho más manifiesto, ¿no? Entonces eso tiene que ver con muchos otros elementos que desde el cambio demográfico, las migraciones del campo a la ciudad, pero además tiene que ver con agendas que están también otra vez fuera de las fronteras, ¿no? Cuando uno mira estas políticas de expansión de la educación en el Perú, se va dando cuenta que no es un fenómeno propiamente peruano, sino que es un fenómeno regional en principio, en toda América Latina, ¿no? Donde se va procesando esto de manera paralela, pero que tiene un antecedente con, digamos, con los países más desarrollados, Europa y Estados Unidos, que inician este proceso en las últimas décadas del siglo XIX y donde el Estado también, en efecto, es un actor central, ¿no? La siguiente, Indira. Lo mismo sucede en la educación secundaria, aunque el crecimiento no es tan abrumador como en la primaria. Si uno entiende que el nivel medio a inicios del siglo XX era sumamente elitista, solo 27 colegios de media en 1905, a más de 1.200 en 1970, entiende en efecto que también aquí hubo un esfuerzo muy concreto de expandir este nivel educativo por las mismas razones de nivel primaria, ¿no? Donde se conjugan las agendas tanto de las élites como de distintos sectores sociales, ¿no? Los docentes, nuevamente, aquí el crecimiento es importante, de 370 a inicios del siglo, a más de 22.000 en la década del 60, y lo mismo con los matriculados, de casi 2.000 a inicios del siglo a 368.000 en la década del 60. Entonces, las cifras aquí nos dicen mucho, hay un avance continuo, sistemático, a lo largo del siglo XX que transforma por completo el mapa de la escolaridad en el país, y esto va a continuar, ¿no? Va a continuar en las siguientes décadas, esto no deja de crecer, más allá de los ciclos económicos, incluso la expansión de la matrícula, la construcción de escuelas, no se detiene en gran parte del siglo XX. Ya en el siglo XXI, solo para hacer referencia a algunas cifras, en el nivel básico tenemos algo de 8 millones de estudiantes repartidos entre la educación media, que son alrededor de 2,5 millones, y la educación básica primaria, que están bordeando los 4 millones, y hay otros niveles ámbitos de educación básica que también cubren un porcentaje importante, ¿no? de matriculados. Entonces, esto no se ha detenido, ha sido parte, digamos, continua que ha representado la historia del Estado en concreto en este periodo, ¿no? La siguiente, Indira. En términos presupuestales, esto también se manifiesta muy claro. Contreras decía que la mejor manera de demostrar que la agenda política no se detiene en la retórica de los políticos y de los intelectuales o de los agentes que logran participar de la toma de decisiones en el Estado está precisamente en la definición presupuestal, ¿no? Y en la década del 20 esto es muy, muy claro para el ámbito educativo. Aquí yo muestro las cifras desde la década del 30 hasta el 70. El 36 nos muestra la cifra porque un año antes se forma el Ministerio de Educación, se crea el Ministerio de Educación, y entonces aquí ya existe dentro, ¿no?, del presupuesto público una rama concretamente específica para el ámbito de la educación, ¿no? Entonces se pasa del 10% del presupuesto total que tiene el Estado, va creciendo, como ven, en la década del 40, en la década del 50, y a mediados del 60 llega al pico, ¿no? El 30% durante el primer gobierno de Acción Popular, y esto que tiene que ver tanto con esta dinámica interna,
con estas otras agendas que vienen de los organismos internacionales en este contexto de posguerra, ¿no? La idea de lograr que las sociedades inicien reformas importantes, obviamente, para expandir ciudadanía con esta idea de frenar el avance del comunismo, tuvo tanto en la educación como en la reforma agraria, por ejemplo, una agenda muy importante que además supuso inversiones que vinieron también desde fuera, ¿no? Y algunos condicionamientos para el apoyo a los estados, y en ese sentido la expansión de la educación básica fue un elemento central, ¿no? Después eso empieza a frenarse y empieza a disminuir, y en las últimas décadas del siglo XX esto empieza a recuperarse, ¿no? La siguiente, Indira. Esto además tiene un correlato en la educación superior. Aquí yo muestro un cuadro sobre todo para la Universidad de San Marcos entre el 60 y el 90, cómo esta expansión de la educación básica después va a tener en efecto un impacto en la demanda y en el ingreso a la educación universitaria, ¿no? También aquí el Estado juega un papel central, no solo empieza a crear más universidades públicas en la década del 60, sino que además abre este abanico para la participación de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, es su manera de seguir expandiendo la educación, y en este caso, sobre todo, a partir de la demanda que viene de la sociedad, ¿no? Aquí es mucho más sentido que en la educación básica. La siguiente, por favor, Indira. Después hay otros elementos que tienen que ver también con cómo se va materializando esta agenda, que, digamos, todavía forman parte de una agenda de investigación en el Perú que todavía no se ha desarrollado suficientemente bien para ver, ¿no?, la magnitud del desempeño estatal en el campo educativo a lo largo del siglo XX, más allá de las cifras y más allá de las escuelas, digamos, en términos de servicio y en términos sociales, ¿no? El aparato estatal se va complejizando, obviamente, desde la separación del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción del campo educativo, con la creación del Ministerio de Educación a mediados de la década del 30, inicia un proceso creciente de complejización, se reforman las estructuras, aparecen nuevas oficinas, se van descentralizando, pero además va surgiendo una burocracia calificada. Aquí puede haber un debate, pero también es un proceso lento de maduración, digamos, y que en el siglo XXI se nota quizás con mayor claridad, ¿no? El ministerio no solo tiene una estructura con departamentos de oficinas sumamente especializadas, sino que estas están alimentadas por una burocracia que tiene cada vez mayor experticia, ¿no? Que tiene mayor experticia en este desempeño. Después, la formación de los docentes ha sido otra agenda que ha persistido a lo largo del siglo XX, con parte de la tarea también del Estado. Aunque no hay cifras seguras, se calcula que alrededor de 250.000 docentes de educación básica son los que tenemos actualmente, y estas son el producto de un crecimiento sostenido también a lo largo del siglo XX, ¿no? Y por último, el debate institucional de la crisis y la calidad, creo que se ha posicionado muy bien, no solo entre los actores educativos que tienen interés en la educación, sino también en la sociedad, ¿no? Entonces, estos mínimos de bienestar, donde ubican Carolina Trivelli y Rodrigo Gil, la revolución educativa, tiene mucho que ver con esto, ¿no? La sociedad probablemente ya no está dispuesta a renunciar a esto que se ha avanzado, ¿no? Pero en el siglo XXI esto ha entrado en un debate, una disputa entre el papel del Estado y la iniciativa privada, y quisiera terminar precisamente con eso. La siguiente, Indira, que tiene que ver con conflictuar o entrar, digamos, un ámbito más crítico de lo que ha sido este proceso, ¿no?, de la promesa democratizadora, la segregación del sistema educativo, porque si bien es cierto en términos de las cifras, esto se ha metalizado, se ha concretado, digamos, la agenda de inicios del siglo XX. Cuando uno mira, digamos, de más cerca estos procesos, encuentra una serie de desafíos y limitaciones que podrían hasta cierto punto poner en tela de juicio este proceso, ¿no? Para comenzar, el desafío del cambio demográfico. El crecimiento desde la década del 40, en efecto, de alguna manera generó un terremoto, ¿no?, en la posibilidad de que el Estado
pueda cumplir con la demanda creciente de la educación, también de la salud, ¿no? Entonces, eso generó un desafío muy fuerte para los aparatos estatales, para el financiamiento, que finalmente tuvo consecuencias en la calidad, ¿no? Mayor acceso y pobre acompañamiento tiene que ver precisamente con eso, ¿no? La calidad y la suficiencia, la formación de los docentes en todos los niveles siempre ha sido bastante problemático, ¿no? Eso no ha terminado de solucionarse y eso nuevamente también ha tenido impacto en la educación. A mayor nivel educativo, menor acceso, esto tiene que ver todavía con algunos embudos, particularmente para la educación superior. Solo 3 de cada 10 estudiantes en pleno siglo XXI, en el caso peruano, accede a educación universitaria. Estamos por detrás a nivel regional, ¿no? La segmentación por la calidad, ya algo dije de eso, tanto a nivel público como privado, en Lima, regiones, eso es muy claro, ¿no? La educación privada de las élites se ha sobreposicionado, digamos, sobre el resto, y finalmente los rezagos en el ámbito rural, ¿no? Hay muchos estudios al respecto que nos están diciendo que en efecto en el ámbito rural esto no ha avanzado tanto como se esperaba. Entonces, estos son los desafíos que nos plantea esta idea del Estado docente y de la democratización. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Marcos por tu presentación. Ahora vamos a continuar con Cecilia Blondet. Cecilia es historiadora e investigadora del IEP, ha sido ministra de Estado y directora del IEP y de Proética, y tiene publicaciones sobre políticas sociales, mujeres y política, y sobre organización y participación social femenina. Te escuchamos. Primero quiero agradecer a Natalia y a Ricardo, los organizadores del libro, la promesa incumplida del Bicentenario, a Raúl por el excelente trabajo de edición y a Rolando y el equipo por este seminario. Luego quiero decirles que este ensayo lo hemos escrito Maruja Barrig y yo en los tiempos difíciles de la pandemia y lo hemos organizado en 3 referentes que se entrelazan. A manera de introducción, les digo, el primero es la educación. En las propuestas de los intelectuales peruanas del siglo XIX y el umbral del XX, la educación de las mujeres fue concebida como un derecho que abría el acceso a otros derechos, como su autonomía económica, por ejemplo. Dicho en otras palabras, la educación era considerada no tanto como un fin en sí mismo, sino como un medio para evitar caer en lo que se denominó la prostitución legalizada, esto es, el casamiento sin amor. El segundo referente es el ejercicio del derecho al sufragio de las mujeres, una historia que va en paralelo al derecho al sufragio indígena. En el corazón del debate estuvo la igualdad jurídica, con argumentos semejantes a los que se esgrimieron para negarles el voto a las mujeres, siendo su falta de educación el principal de todos. La necesidad de tutelar a las mujeres en las discusiones sobre su derecho a elegir y ser elegidas ha sido recurrente desde fines del siglo XIX hasta los constituyentes del 32. La mujer no está informada, su mundo es el hogar y no las vicisitudes de la política. Y la tercera línea argumental alude a la participación política como derecho ejercido por las mujeres en espacios colectivos que refieren a lo privado y a la vida cotidiana. Teóricas feministas han iluminado evidencias para ubicar la acción pública de las mujeres a partir de la naturalización de la vida doméstica. Así, esta y sobre todo la alimentación de la familia se constituyen en un campo de actuación política y de mecanismos de ciudadanización. En esta tercera perspectiva, se pretende trazar la línea de continuidad de la presencia protagónica de las mujeres en la lucha por la subsistencia, desde la Rabona y su rol en la Guerra del Pacífico, incluyendo a las mujeres que constituyeron el Comité Femenino pro Abaratamiento de las Subsistencias en 1919,
e incluso previamente en su presencia como trabajadoras del mercado en la huelga de los sindicatos del Huacho del 17. Este trazo no se detiene, al contrario, se muestra como un ejemplo de resistencia en el surgimiento de los comedores populares a fines de los años 70 y la visibilización de un eje de acción pública a partir de la alimentación. No es casual que el papel jugado por las organizaciones femeninas populares estuviera bajo asedio durante el gobierno de Fujimori, que intentó cooptarlas y que al mismo tiempo fueran blanco de los ataques de Sendero Luminoso. No sería entonces solo la representación política y el acceso a cargos públicos los que definen la identidad ciudadana de las mujeres, sino que al ampliar la esfera de la vida cotidiana, revestimos de significado político los espacios privados y naturalizados como femeninos. Para responder al título del seminario, me voy a centrar en una parte de nuestro artículo que cuenta la situación de las mujeres pobres, las que no accedieron a la educación mayormente y que a mediados de la década pasada y de ahí en adelante llegaron a Lima y poblaron ciudades y desiertos. Así trazaron su relación con la alimentación y su proceso de ciudadanización. El Perú de la posguerra, a mediados del siglo XX, era un país eminentemente rural y poco educado. El 35% de la población vivía en áreas urbanas y el 65% en el campo. 35-65. Las mujeres, de acuerdo al censo de 1940, eran mayoritariamente analfabetas. Tenían menos de 2 años de estudio y solo el 0.3% había cursado estudios superiores. La tasa global de fecundidad era de 5.8 y la esperanza de vida era tan solo de 41.3 años. Si esa fue la fotografía del Perú en 1940, en las décadas siguientes ocurrió el gran cambio que ya nos mostró y que transformaría la fisonomía y la vida de la sociedad peruana. Entre 1950 y 1970, la población se duplicó y las ciudades crecieron de manera exponencial debido al descenso de la mortalidad infantil, al descubrimiento de los antibióticos, bactericidas y muchas de las vacunas, y al empobrecimiento del campo. En 30 años, el Perú rural expulsó hacia las ciudades más del 20% de su población, de acuerdo a los estudios de Héctor Martínez, y las principales ciudades de la costa, y especialmente la capital, triplicaron sus habitantes. Este desplazamiento, que demandó la ampliación de servicios de educación, salud, vivienda y trabajo, contribuyó a acelerar un proceso de crecimiento del Estado iniciado décadas atrás con el gobierno del general Benavides, pero que recibió un notable impulso modernizador durante el gobierno de Odería. Fueron años de grandes cambios que trajeron consigo una serie de oportunidades para la población, especialmente para la población femenina. El ochenio del presidente Odería, entre el 48 y el 56, aprovechando la coyuntura internacional por la guerra de Corea, favorable a nuestras exportaciones, impulsó la construcción de carreteras, de edificios, de hospitales, escuelas, hoteles e incluso de colegios secundarios en todo el país. Contó con los recursos para desarrollar un eficiente asistencialismo y otorgó el derecho al voto a las mujeres alfabetas. Para las mujeres de clase media, el proceso de modernización y el crecimiento de las ciudades les abrió un horizonte enorme de trabajo. Gracias a la ampliación del aparato del Estado, muchas mujeres se hicieron profesionales y salieron al mercado de trabajo en una condición mejor a las costureras, que era lo que había sido antes casi la única opción de trabajo de las mujeres. Los nuevos hospitales necesitaron de enfermeras y personal médico. La enseñanza de carreras como enfermería y obstetricia
recibieron un impulso para su reglamentación y formalización y se crearon nuevas escuelas para atender la demanda del Estado. Lo mismo ocurrió con las maestras y el personal docente para atender las escuelas públicas y las novísimas grandes unidades escolares que se crearon en todo el país. La otra cara de la época, sin embargo, fue el progresivo empobrecimiento rural que motivó el masivo éxodo de la migración popular. Sin educación, sin dinero y sin mirar atrás, como dice la canción, hombres y mujeres salieron de sus pueblos para buscar las nuevas oportunidades que ahora sí ofrecían las ciudades. Lima aparecía plena de oportunidades. Así, en un proceso de urbanización popular precario y desordenado que se inicia en los 50, surgieron las barriadas. Los migrantes se fueron instalando donde y como pudieron. Invadieron las laderas de los cerros. Y así surgieron el Agustino y Comas, los cauces secos de los ríos, creando San Martín de Porras e Independencia, y las pampas y arenales para dar cabida a San Juan de Lurigancho, Pamplona, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las mujeres migrantes que se atrevieron a salir de su pueblo llegaron solas a Lima, a la vieja Lima de la Perricholi y de los callejones, que ya comenzaba poco a poco a transformarse en la nueva Lima de Chacalón y su combo. Algunas recalaron en la casa de los hermanos mayores, pero por poco tiempo, porque tampoco había mucho sitio ni tiempo para recostarse. Otras llegaron a las familias de los padrinos encargadas por sus padres con las promesas de hacerlas estudiar, pero que pocas cumplieron, y otras muchas llegaron solas a vérselas por su cuenta y riesgo. Si los hombres tuvieron oportunidades de trabajo, en el caso de las mujeres, por su escasa calificación y la realidad del mercado de trabajo en la Lima de los 50 y los 60, la mayoría de las migrantes confluyó en la misma ruta, la de sirvientas cama adentro, para asegurarse una cama y comida en el cuarto de servicio a cambio de trabajo. Quedaron así a merced de sus patrones, que fueron en muchos casos el primer soporte para gestionarse en la ciudad. Las que tuvieron suerte se encontraron con sus patrones buenos, las ahijadas que criaron a las hijas de los señores, las que lograron el sueño de salir de blanco, las que lograron un mixto entre uno y otro, pero en el extremo, a la mayoría, desgraciadamente, la mala suerte las persiguió. Fueron de casa en casa, acosadas, engañadas, explotadas. Eran mujeres jóvenes, solas, sin protección familiar, sin educación y en muchos casos sin saber siquiera el idioma. Todo esto las hizo extremadamente vulnerables a múltiples opresiones. Pero claro, estas mujeres no estaban para rendirse. No les faltó un día de salida para encontrarse con el policía, un soldado de Franco, al obrero de la construcción de al lado, al hijo del panadero o el heladero, para conversar y descubrir la otra dimensión de la vida en la ciudad. Y así, padrinos y patrones quedaron atrás. Y en la ruta de inserción, ellas necesitaron construir lo suyo, una familia. Con engaños o promesas se embarazaron y pusieron en ese hijo la fuerza y el sentido que necesitaban para seguir adelante. Contra todos los consejos se aferraron a la maternidad. No vieron la dificultad, sino la oportunidad de tener algo propio. Por y con el hijo trabajaron, invadieron un lote, se emparejaron o no, y con esfuerzo se instalaron en la Lima de los sueños. Por esta misma época, la señora María Delgado de Odría organizó los primeros clubes de madres. Junto a su esposo, la primera dama del Perú durante el gobierno del presidente Odría, se dedicó activamente al asistencialismo y a la casa de votantes para su partido, el odriismo. En el 51 fundó la Central de Asistencia Social, institución dedicada a la caridad y a la ayuda a la madre y el niño desposeído. Y la Iglesia Católica, a través de la Misión de Lima, inició también su obra social en las barriadas de la capital. Gracias a los víveres y medicinas donados por Cáritas,
las mujeres de las clases altas encontraron un canal para hacer obra. 1 o 2 tardes por semana acudían las damas limeñas a los barrios pobres para organizar clubes de madres donde las pobladoras se reunían para tejer, coser, hacer manualidades y recibir panetones y pelotas de vóley. A estas iniciativas iniciales de organización femenina en los barrios populares se sumaron la lucha por los servicios básicos y años después el apoyo al Magisterio Nacional SUTEP, que a fines de los 70 organizó una serie de movilizaciones y tomas de colegio para reclamar mejores salarios. Las mujeres interesadas en la educación de sus hijos se solidarizaron preparando las ollas comunes para alimentar a los huelguistas y sus familias. En el futuro de todas estas experiencias, junto a los clubes de madres organizados por las iglesias protestantes y católicas, sentarían las bases del fenómeno de organización femenina para la alimentación, los comedores populares y los comités del vaso de leche. En 1978, ante las incipientes manifestaciones de la crisis económica, surgieron los primeros comedores. La gran novedad fue que, a diferencia de los clubes de madres que recibían alimentos en crudo, las mujeres de los comedores se organizaron en grupos de 15 a 20 para comprar y cocinar juntas cada día. Y ese cambio de crudo a cocido fue muy importante para trastocar la vida de las mujeres populares. Pronto aparecieron las cocinas de Violeta, le siguieron los comedores del gobierno aprista, mientras de manera paralela se incrementaban los comedores autogestionarios impulsados por católicas progresistas, por ONG feministas o político-partidarias, que incrementaron sus programas dirigidos a las mujeres en los barrios populares apoyados por la cooperación internacional. Así se da el siguiente paso en la ruta de las mujeres migrantes. A los contactos del patrón y del padrino iniciales, a la construcción de la familia propia y el lote, se sumaría esta tercera columna que fue la organización popular y la organización femenina. Las organizaciones por la subsistencia se multiplicaron, llegando a ser verdaderas escuelas de formación ciudadana para miles de mujeres migrantes. Los comedores fueron el motivo para salir de su casa y aprender oficios, relacionarse con las autoridades, al mismo tiempo que contribuían a aliviar el hambre de sus familias. Entre 1982 y 1984, los comedores pasaron de 236 a 523 organizaciones, pero en los años siguientes, la incontenible crisis económica obligó al gobierno de Alan García a aplicar las primeras medidas de ajuste y los comedores populares llegaron a ser 3.000 entre el 88 y el 90. A la par de esta experiencia, en 1983, desde la Alcaldía de Lima Metropolitana, se impulsó el programa del vaso de leche para el reparto comunitario de leche entre los niños y madres gestantes y lactantes. Agosto de 1990 es una fecha que recuerdan con pavor las mujeres pobres. El paquetazo, como se llamó al más severo ajuste estructural que aplicó el gobierno de Fujimori, terminó por arruinar la armonía democrática de los comedores. Sin apoyo estatal, el trabajo gratuito y solidario de las mujeres fue indispensable para atender una eficiente red de sobrevivencia. Así se multiplicaron las ollas comunes y se amplió la demanda de comida de los comedores. En 1995, el vaso de leche, los clubes de madres y los comedores populares agrupaban más de 1,5 millones de integrantes, con cuyo trabajo voluntario se beneficiaban cerca de 6 millones de personas, un 25% de la población nacional en el año 1995. Se calcula que en dicho año el número de horas de trabajo voluntario ascendió a 284.616.875 horas de trabajo, y su contribución a la economía representó cerca de $80 millones. Junto con su acción por la subsistencia, en la crisis de fines de los 80, las organizaciones femeninas populares
fueron escuelas de formación ciudadana para miles de mujeres. Juntas somos fuertes, era su bandera. En esa misma época, desde fines de los 80, los senderistas voltearon su mirada hacia Lima. Calificadas como colchón de la crisis, las mujeres organizadas en comedores comunales fueron blanco de los ataques del PSP Sendero Luminoso en la medida en que la supervivencia de los barrios no alentaba la revolución que los militantes senderistas necesitaban. La decisión fue combatirlas de todas las formas posibles. Se les infiltró, usaron las armas del miedo, de la desconfianza, el chantaje, y agudizaron los conflictos entre las dirigentes y sus bases. No fue fácil, mejor dicho, no fue difícil generar dudas entre las socias y las vecinas. Y entre 1990 y 1993 murieron por acción terrorista 11 mujeres dirigentes. Así fue que mataron a María Elena Moyano en febrero de 1992, dinamitando su cuerpo para no dejar rastro. Y como en el gobierno de Odría, 50 años después, Fujimori, con la asesoría de Montesinos, se lanzó a la reelección y se dio cuenta que las mujeres serían una importante base de apoyo. Las convocó, las animó a participar y las pretendió comprar con regalos y víveres. Muchas de ellas jugaron el juego. Clientelismo, oportunismo y necesidad se amalgamaron y llevaron a muchas dirigentes a participar en las elecciones con sus bases o como candidatas. Después de todo, solo el 20% de las presidentas de comedores ya tenía secundaria completa, oscilaban entre los 36 y 56 años de edad, eran madres fundadoras de los comedores y más del 60% eran migrantes. ¿Cómo desperdiciar esa oferta cuando habían llegado hasta ese punto precisamente aprovechando las oportunidades de la vida? Incluso sectores del movimiento feminista justificaron su eficiencia con el fujimorismo porque se habían logrado mecanismos importantes para impulsar los derechos de las mujeres. El ministerio, las cuotas, el plan de control de natalidad, que luego sería denunciado, y la legislación contra la violencia de la mujer, entre otros, fueron trofeos valiosos. Con el régimen de transición, las organizaciones femeninas recuperaron vitalidad. Solo en Lima Metropolitana, en el 2002, se registraron 5.000 comedores, con más de 100.000 mujeres como socias activas, que producían ya en ese momento 480.000 diarias. Suponiendo que una ración alimenta a una sola persona, se producía comida diaria para cerca del 6% de la población de Lima, cuando el 60% eran considerados pobres y el 40% restantes eran no pobres. Semanas antes de que eclosionara la pandemia de la COVID-19, en marzo del 20, se pensaba que la Organización por la Alimentación languidecía porque 40 años después las oportunidades para las mujeres pobres se habían multiplicado y a las hijas y nietas ya no les interesaba la cocina comunal. Sin embargo, nuevas mujeres migrantes llegaron sin opciones, formaron familias precarias, poblaron los cerros y desiertos y comenzó todo de nuevo. Con la emergencia sanitaria, las ollas comunes han resurgido en los barrios populares ante la urgencia del desempleo y la enfermedad. Según la Municipalidad de Lima, hasta fines de septiembre del 2020 se habían registrado 622 ollas comunes en 29 distritos que ayudaban a alimentar a más de 70.000 ciudadanos. El campo de la acción pública de las mujeres por la alimentación se mantiene en línea de continuidad en estos 200 años. Por si fuera poco, y para terminar, a pesar de haberles contado solo el recorrido de las migrantes en Lima, la situación de las hijas, las nietas, las vecinas y las jóvenes migrantes siguen siendo muy vulnerables. 200 años no han sido suficientes para remontar el desprecio por la vida de las mujeres. 10 mueren al mes a manos de sus parejas o exparejas,
según un informe del Ministerio Público del año 2018. Cada hora que el Perú celebrará su bicentenario, serán reportadas 18 denuncias de violencia contra la mujer, y también cada hora 3 por violencia sexual, una mayoría de ellas contra menores de edad. Las peruanas se esforzaron, estudiaron, fueron a la universidad y entraron a la academia. Fueron visibles en cotos cerrados para ellas, los tribunales y las Fuerzas Armadas. Y una vez ahí, llegaron a los puestos más altos, incluso superando a sus pares varones. Caminaron hacia las direcciones de las empresas públicas y privadas, pero el costo de su empeño ha sido una reacción conservadora que les ordena volver a casa, parir hijos y cuidar a la familia con argumentos semejantes a los esgrimidos hace 100 o 200 años. No deja de ser irónico que el 85% de los feminicidios ocurran dentro de la casa y que 6 de cada 10 violaciones sexuales se registren también en su interior, siendo un alto porcentaje de ellas cometidas por un familiar si la víctima es menor de edad. La casa se ha convertido en un lugar inseguro y los lazos familiares susceptibles de sospecha. En el año 2020, a pocos meses de las celebraciones por los 200 años, 1.155 niñas entre 11 y 14 años se han convertido en madres. Embarazos que suelen ser la consecuencia de una violación y que deben llevar a su término, pues el Perú del Bicentenario les niega la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, la más clara evidencia de que las mujeres no controlan ni siquiera sus cuerpos. Con alarma, los medios de comunicación informaban que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el número de niñas menores de 10 años que se convirtieron en madres ya se triplicó. La pandemia que arrasó la ilusión de un país en crecimiento e iluminó las brechas persistentes entre peruanos, señaló también la ruta desmoronada del empleo femenino, el que más sufrió por estar en sectores sensibles como los servicios, el comercio y la informalidad. Se incrementaron las horas para el cuidado de la familia y los niños y la atención a la cocina para una comunidad desprovista. Así nos encuentra el Bicentenario a las peruanas. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, terminamos un poco, un poco caídos con la presentación. Vamos a ver las preguntas. Tenemos algunas preguntas acá en el chat, generales para todos. Aquí hay una, primero empezamos por esta, me parece, para Antonio. Nos preguntan si podrías contarnos un poco acerca de lo que ocurría con los sistemas escolares de inicio de la República en el resto de Latinoamérica, si encuentras que el proceso peruano tiene alguna particularidad. Esa es una de las preguntas, y la otra pregunta que tenemos va dirigida a todos. ¿Qué opinión tienen respecto a cómo los proyectos educativos expresaban los proyectos políticos? ¿No? Entonces empezamos con esas preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en definitiva hay similitudes entre el sistema educativo peruano a principios de la República, en las primeras décadas del siglo XIX, y los sistemas de los otros países latinoamericanos, ¿no? En parte porque venían de en la época colonial de sistemas, no sé si incluso se les podría llamar sistemas, pero en todo caso redes educativas descentralizadas, ¿no? En las cuales la responsabilidad primordial por la administración y financiamiento de las escuelas correspondía a los gobiernos locales, ¿no? Ahora, paralelamente también había ya desde fines de la época colonial este ideal de que el gobierno estuviera más involucrado, de que el gobierno tuviera una mayor participación en definir la currícula escolar, ¿no? Entonces, ese fenómeno también se presenta, creo yo, a nivel regional, ¿no? Ahora,
También en términos del momento en el cual se pasa a un sistema centralizado, a lo que Marcos mencionaba como el Estado docente, también hay un paralelismo, ¿no? También en otros países latinoamericanos se pasa a un Estado docente o se comienza, digamos, a construir un Estado docente más o menos a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Pero el Perú, digamos, es uno de los países en los cuales, al menos en Sudamérica, ese proceso de construcción del Estado docente se inicia de manera más tardía, ¿no? Mientras que en Chile, por ejemplo, ya hay pasos con respecto a la construcción del Estado docente desde mediados del siglo XIX, en Argentina a partir de la década de 1880, en Uruguay más o menos por esa misma época, ¿no? En el caso del Perú esto ocurre recién en 1905, ¿no? Entonces, y bueno, hay una serie de factores que creo yo tienen algo que ver con eso, ¿no? Que podemos conversar más. Pero sí, en definitiva hay una serie de paralelismos. Lo que resulta singular, sin embargo, creo yo, es cómo, mientras que yo creo, ¿no? De repente Marcos tiene una opinión diferente, pero mientras que en el caso de la emergencia de este Estado subsidiario, ¿no? Un Estado que tiene que promover la inversión privada en la educación, eh, en el caso del Perú se produce en 1990 o alrededor de 1990, es una medida que desde la sociedad civil es muy contestada, ¿no? O sea, no, los esfuerzos por municipalizar la educación, por ejemplo, en el Perú no han tenido tantos resultados, mientras que en otros países latinoamericanos eso no solo se produjo de manera más temprana, sino que además se ha avanzado mucho más en ese sentido, ¿no? Eh, yo personalmente no creo que sea la dirección que el Perú deba tomar, pero creo que de alguna manera es un testimonio de qué tan arraigada está la idea entre muchos peruanos de que el Estado tiene un rol importante, ¿no? De que tiene que haber un Estado docente, creo yo, ¿no? Bueno, eso. Marcos, gracias. Marcos, no sé, ¿tú quieres agregar algo? Solo una idea, ya Antonio dijo algo de eso, se comparten muchos paralelismos, ¿no? En el 19, en el 20, sobre estos fenómenos educativos y básicamente sobre el papel del Estado en este proceso, ¿no? Yo algo dije en mi intervención, esto es un fenómeno en el 20 sobre todo, ¿no? Es un fenómeno mundial, la manera en que el Estado se transforma, ¿no? Se inicia obviamente en Europa, en Estados Unidos, pero llega a América Latina, ¿no? Como parte de estos procesos mayores de modernización. En la década del 60, 70 se acompañan más bien por estas agendas desarrollistas, ¿no? Pero están ahí, no sé si me atrevería a decir, ciertamente hay diferencias, digamos, en los aparatos estatales que administran la educación en todos los países de la región, pero es como que si en el 20 tendieran a homogenizarse en parte, ¿no? Ese es un fenómeno que habría que ver. Lo mismo con la ampliación del presupuesto, también son fenómenos que tienen que ver con la transformación del propio Estado, ¿no? Esta idea del Estado social en el tránsito del 19 al 20 y el más reconocido Estado de bienestar, ¿no? Desde la década del 20 en adelante. Entonces, si compartimos esto, yo lo veo para la educación universitaria que conozco más con amplitud, es inevitable mirar eso y quizás ahí también hay agendas de investigación, ver hasta qué punto estas agendas más globales, internacionalistas, han ido definiendo las políticas públicas en el 20, ¿no? En el 21 eso es muy claro con la reforma del Fujimorismo, es parte de la agenda, ¿no?, de consenso de Washington, que va definiendo también la educación, este proceso de privatización, ¿no? La subsidiariedad que dices tú, que finalmente se materializa y gana mucho espacio y para el caso de la educación superior se ha impuesto, digamos, ¿no? Y está ganando terreno en la educación básica.
Es un poco para alimentar lo que decía Antonio. Nos hace falta, quizás sería bonito que el IEP nos sentáramos junto con Antonio y otros colegas de afuera, mirar estas agendas globales de transformación de la educación en el siglo XX, ¿no? Que se están enseñando ya en otras partes. Listo, entonces, no sé si hay otra pregunta, me parece que no. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes, también a los participantes y a los asistentes por acompañarnos en esta mesa. Los invitamos a seguir participando el día de mañana en el seminario a las 11 de la mañana con la cuarta y última mesa titulada Las promesas de la nación peruana. Gracias a todos por su participación.